Hermano, hermana, Dios te bendiga. Gloria al Señor Jesús, amigo. Dios te bendiga en esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, aquí te traigo un pequeño mensaje, gloria al Señor Jesús, de la palabra de Dios. Antes de irme a dormir, gloria a Dios, estaba meditando, estaba pensando, gloria al Señor Jesús, en este mensaje, gloria al Señor Jesucristo, de la palabra de Dios para ti, para mí, para todos los que van a escuchar esta palabra del Señor Jesucristo. Hoy tuvimos un culto poderoso en la presencia del Señor. Tuvimos la visita de dos misioneros de España, gloria al Señor Jesucristo, vinieron a predicarnos, vinieron a gloria al Señor Jesús a traer las buenas nuevas de las iglesias que se están abriendo, gloria al Señor Jesucristo, allá en el viejo continente, gloria al Señor Jesús. También tuvimos otro servicio, otro culto más temprano, unos hermanos de la iglesia hispana, que está pastoreada por el hermano Francisco Marcia, y también estuvo el secretario de la organización, hermano Piña, juntamente con su esposa. Gloria al Señor, trajo unos mensajes poderosos. Gracias al Señor hubo 6 hermanos que se bautizaron para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y nos hemos gozado, gloria a Dios, este fin de semana. Gloria al Señor. Y no hay como estar en la presencia de Dios. No hay como estar en la casa del Señor, alabando, glorificando su nombre, exaltándole, bendiciendo para recibir de Él también la bendición espiritual para nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, quiero compartirte este pequeño mensaje, gloria al Señor Jesucristo. Y quiero hablarte, gloria al Señor Jesús, de cambiar el pensamiento de Dios. ¿Cómo hacer que Dios se arrepienta? Usted dirá, ¿cómo es que Dios se arrepiente? Bueno, el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento de nosotros, que nosotros nos lamentamos y lloramos en la presencia de Dios. Pero sí, Dios deja de hacer algo que va a hacer en contra de alguien o de una nación entera, en contra de una persona y de las personas de una nación entera. Inclusive puede detener el arrepentimiento de la persona. Aún la oración y el ayuno pueden detener la mano destructiva de Dios. Y quiero hablarte de eso. He estado escuchando, gloria al Señor Jesucristo, en las noticias, la violencia que hay en el lugar donde yo nací, en Sonora, en Empalme, Sonora, en Guaymas. Miré en Facebook cómo mataron a una hija de un conocido de ahí de Empalme. Ella era una muchacha de 24 años. La estuvieron esperando que ella abriera el lugar donde ella vendía para sostener sus estudios de la universidad. Y realmente es totalmente triste estar escuchando todo ese tipo de violencia que se vive en un lugar donde yo nací, donde viví mis 28 años. Gloria al Señor, antes de venir aquí a Estados Unidos. Es triste porque antes no se miraba eso, antes no se escuchaba nada de eso, antes no era violento Empalme, Sonora, ni tampoco sus alrededores, ni Guaymas tampoco eran violentos. Ahora podemos escuchar todos los días que hay violencia, que hay muertes, que hay desaparecidos, que hay gente que está siendo desaparecida, hayan muerta, colgada, destrozada. Y ya realmente que este mensaje, no solamente en Sonora, no solamente alrededor, Guaymas, Empalme, sino todo México está siendo violentado. Aún aquí en Estados Unidos hay un espíritu malo, maligno, que está actuando en el pensamiento de las personas y está ocasionando demasiada violencia. Y es necesario que como iglesia, gloria al Señor Jesucristo, clamemos a Dios. Clamemos para que Dios tenga misericordia también de nosotros y no seamos también afectados por esta violencia que se está suscitando
en los países más grandes, como también lo es aquí en Estados Unidos. Y quiero hablarte, gloria al Señor Jesucristo, de cambiar el pensamiento de Dios, de hacer que Dios se arrepienta. Y una de las cosas que pueden hacer que Dios se arrepienta del mal que puede traer sobre las personas, inclusive sobre las naciones completas, es, gloria al Señor Jesucristo, el cambio de actitud del cristiano, tanto como del mundano, el que no es cristiano. Y una de las cosas, gloria al Señor Jesucristo, que la Biblia nos enseña es tener frutos de arrepentimiento. Una de las cosas que son fruto de arrepentimiento es dejar de hacer aquello que a Dios no le agrada. Y podemos encontrarlo en la palabra del Señor. Quiero hablarte acerca de Jonás, capítulo 3 en adelante. Y te voy a hablar también de Mateo 3, 8 al 10. Y quiero que, por favor, amigo, que me va a escuchar, hermano, hermana, que va a escuchar esta palabra, es necesario, gloria al Señor Jesucristo, que cambiemos el pensamiento de Dios. Es necesario que cambiemos los pensamientos del Señor. Es verdad que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿por qué muchas veces el Señor tiene pensamientos de mal hacia nosotros, hacia los del mundo, hacia las naciones? Es porque están haciendo cosas malas, cosas que a Dios no le agradan. Y por una o por otra razón, Dios tiene que meter su mano para detener la violencia, para detener el robo, el hurto, detener el sodomismo en las naciones, gloria al Señor Jesús. Inclusive con sus hijos cuando se apartan de los caminos y empiezan a hacer cosas malas y andan en desobediencia. El amor de Dios no solamente es regalos, no solamente es palabras bonitas, no, también es castigo y reprensión. Pues la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, yo castigo y reprendo, dice, a los que amo. Vea el amor de Dios, porque Dios es Padre. Así como nosotros somos padres y ustedes son madres, también castigan a sus hijos y después de que los castigan, los reprenden. Pues Dios hace lo mismo también con las naciones. También los castiga y los reprende para que se arrepientan, para que no sean destruidos. Dios siempre tiene dos puertas, el bien y el mal. Y nosotros decidimos cuál es la que queremos. A mí me conviene la primera, el bien y no el mal. Yo quiero que el Señor tenga buenos pensamientos para mí, pensamiento de bien y no de mal. Pero eso te corresponde a ti, hermano, hermana, a ti, amigo, que vas a escuchar este mensaje, gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú realmente quieres que Dios, en su inmensa misericordia, reprenda, gloria al Señor Jesucristo, al diablo y a la muerte en la nación, es necesario que te conviertas y tengas frutos de arrepentimiento. Si realmente quieres que Dios haga algo por ti, por tu familia, por la nación entera, para que termine con la violencia que hay en México, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, nosotros primero somos los que nos tenemos que arrepentir. Usted, amigo, se tiene que arrepentir y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que va a lograr que el pensamiento de Dios que tiene como para destrucción se cambie para bendición. Gloria al Señor Jesucristo. Es tiempo, gloria al Señor, de que te predique esta palabra. Es necesario que tú escuches palabra del Señor y aprendas, gloria al Señor Jesús, que Dios es un Dios bueno y misericordioso, pero que tienes que cambiar el pensamiento de Dios. Así como muchas veces cuando te portabas mal, nos portábamos mal, llegamos, ahora sí como quien dice, llegamos a lavando platos, barriendo, haciendo algo cuando nos íbamos sin permiso para hacer que el papá o la mamá cambiaran de pensamiento y no nos castigaran o no nos pegaran. Y así también con el Señor. Tenemos que hacer cosas dignas para que Él se arrepienta, para que no traiga mal sobre nosotros. Y que mira lo que dice en el nombre del Señor Jesús. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria al Señor Jesucristo. Miramos que Jonás, gloria al Señor, viene a proclamar el mensaje del Señor. No es un mensaje de 1 hora, de 2 horas, no, es solamente un mensaje muy breve, pero muy contundente, gloria al Señor Jesús, para la ciudad de Nínive. Nínive fue fundada por un bisnieto de Noé, que es Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, fue el primer rico en la tierra, gloria al Señor Jesucristo. Pero fue Sennacherib quien engrandeció la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad violenta, una ciudad acostumbrada a matar, acostumbrada a destruir, y todo era una ciudad que tenía muchos dioses, estaba consagrada a los dioses paganos, a la idolatría, gloria al Señor Jesús, a la hechicería, todo lo que se mira en las naciones. Y llegó al punto de que subió a la presencia de Dios. Y Dios manda, gloria al Señor Jesús, a Jonás a proclamar este mensaje, que en 40 días Nínive sería destruido. Le dio 40 días el Señor a Nínive para que se arrepintiera, para que hiciera algo que cambiara el pensamiento de nuestro Dios. Porque Dios estaba determinado, gloria al Señor Jesús, a destruir a Nínive, no porque hicieran cosas buenas, porque estaban haciendo cosas malas que a Dios no le agradaba. Y eran hombres y mujeres que conocían al Dios de la gloria. Sabían que era un Dios misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia, pero ellos decidían, gloria al Señor, hacer lo contrario que a Dios le agrada. Y el Señor manda a su mensajero, manda a Jonás a decirle a Nínive que en 40 días iba a ser destruido. En otras palabras, iba a poner a Nínive en ruinas, iba a poner a Nínive en asolamiento, iba a poner a la gente en esclavitud y posiblemente destruidos, muertos para siempre. Entonces, Dios decide mandar a Jonás. Jonás era un hombre, gloria al Señor Jesucristo, que era profeta de Dios. Pero Jonás no quería ir a Nínive. Y también pasa por el proceso de arrepentimiento. Dios iba a probar la fe de Jonás. Jonás decide irse para Tarsis, no ir a la ciudad de Nínive a proclamar lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y Dios manda una tempestad al mar y sacude la barca donde va. Y cada quien empieza a orar a sus dioses y se dan cuenta que está el hombre durmiendo en el barco y lo mandan a despertar y no, ¿por qué está esto? ¿Qué es lo que has hecho? Y le empieza a decir que Jehová lo mandó a Nínive y él decidió irse para Tarsis. Y dicen ellos, ¿por qué nos has traído este mal? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a perecer. Dice él, arrójenme al mar. Y lo arrojan al mar y la tempestad se calma. Y dice la Biblia que viene un pez y toma a Jonás y lo tiene por 3 días en el vientre del pez, listo para ser desintegrado por el ácido úrico del animal. Pero él se acuerda de Jehová de los ejércitos y empieza a clamar a Dios. Empieza a haber un arrepentimiento en su corazón. Aún el profeta Jonás, hermano, hermana, aún el profeta Jonás, gloria al Señor Jesucristo, tuvo que pasar por el proceso de arrepentimiento por desobediencia. Le pasó eso. No quería ir a Nínive. Él sabía que Dios era un Dios de misericordia, que si la gente se arrepentía y empezaba a hacer frutos de arrepentimiento, Dios iba a detener su mano. Dios iba a arrepentirse de traer ese mal. Gloria al Señor Jesucristo. Y va, el pez va y lo vomita después de que él hubo orado, gloria al Señor Jesús, después de que clamó al Señor desde el pez.
desde el vientre del pez, gloria al Señor Jesucristo, y se arrepintió Jonás de lo que había hecho, y lo expulsa el pez a Nínive. Lo lleva, es el primer submarino bíblico que lleva a un profeta que había desobedecido al Señor, pero vuelve nuevamente, gloria al Señor, el arrepentimiento a Jonás y es expulsado del pez a Nínive, gloria al Señor Jesús, y empieza a proclamar la palabra de Dios. Y le empieza a decir, de aquí a 40 días, Nínive, dice, será destruido. Y aquí a 40 días la muerte entrará y matará a ancianos, a niños, a jóvenes y a mujeres en esta ciudad. Es lo que él está diciéndole. Está diciendo que la ciudad grande, la ciudad idólatra, la ciudad donde hace hechicerías, la ciudad poderosa iba a ser reducida a escombros. Pero quiero decirle una cosa, gloria al Señor Jesucristo, que en estas personas hubo sabiduría. La sabiduría es el principio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Antes que llegara el mensaje al rey de Nínive, la gente, gloria al Señor Jesucristo, se empieza a arrepentir. Se empieza, gloria al Señor, a vestirse de cilicio, a llenarse de ceniza, porque ellos sabían que estaban mal. Ellos sabían que aquel profeta que venía proclamando, gloria al Señor Jesucristo, la palabra, el juicio de Dios sobre el Nínive, Dios lo iba a ejecutar. Dios iba a ejecutar, gloria al Señor Jesucristo, el juicio sobre la ciudad de Nínive. Así como muchas veces Dios decreta juicio sobre las naciones para que se arrepientan. Así como hoy en día, gloria al Señor Jesucristo, Dios mandó esta pandemia a nivel mundial, gloria al Señor Jesucristo, para que se arrepientan. Y gloria a Dios porque hay bautismos, hay bendición en la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo, aún en medio de la pandemia la gente se está arrepintiendo, la gente se está convirtiendo al Señor Jesucristo. Dios le está dando la oportunidad a este mundo, gloria al Señor Jesús, para que se arrepienta y se conviertan de sus malos caminos, gloria al Señor, y dejen la rapiña, gloria al Señor Jesús. Dejen de asesinar y matar a la gente, gloria al Señor Jesucristo. Dejen de robar y de hurtar, gloria al Señor Jesús. Dejen la idolatría, gloria al Señor Jesús. Dejen de hacer cosas que a Dios no le agrada. Y este mensaje es para ti, hermano, hermana, para ti, persona, gloria al Señor Jesús, que me está escuchando, amigo que me está escuchando, que va a escuchar este mensaje. Quiero que entiendas que mejor es arrepentirse que perecer. Mejor es heredar la vida eterna con el Señor Jesucristo que ir al infierno y después al lago de fuego, donde la llama y el gusano nunca muere. Quiero que entienda, amigo, que va a escuchar este mensaje, que te conviene mejor convertirte de tus malos caminos que seguir en el mal camino que te va a llevar a la perdición. Todavía hay tiempo, todavía tienes tiempo de buscar una iglesia del nombre del Señor Jesucristo, que bauticen en Hechos 2:38, como dijo Pedro, arrepentíos. Vea cómo es que en el Nuevo Testamento, nuevamente la primera palabra que dice arrepentíos. En otras palabras está diciendo, dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer, gloria al Señor, lo que a Dios no le agrada, para que el pensamiento de Dios cambie, para que el pensamiento de Dios sea diferente hacia tu persona. Si yo me porto mal y mi madre se da cuenta que me porto mal, ella no va a estar contenta conmigo. Al contrario, me va a llamar y me va a regañar. Me va a llamar la atención, gloria al Señor Jesucristo. Si hago algo mal, mi esposa no va a estar contenta conmigo. Me va a llamar la atención. Se va a enojar con mi persona. Y yo no quiero eso. Yo debo de ser un hombre sabio, gloria al Señor Jesús. Y primeramente tener temor a Dios de hacer lo malo, lo que a Él no le agrada, porque puedo cambiar su pensamiento bueno hacia algo malo sobre mi vida. Y no solamente sobre mi vida, sino sobre la vida de mi familia alrededor de mí. Y eso no conviene a nadie. Y aquí está, gloria al Señor Jesucristo,
la prueba de que Dios se arrepiente bíblicamente. No como nosotros que lloramos, nos lamentamos, no, sino que Él tiene un cambio de pensamiento, pero no porque Él haya querido, sino que hizo la gente que Él cambiara de pensamiento. Hicieron que su mal pensamiento que iba a ejecutar en contra de ellos se cambiara a bendición, gloria al Señor Jesucristo. Y eso es lo que está logrando mucha gente que está viniendo a los caminos de Dios. Están logrando, gloria al Señor Jesucristo, que pongan una sonrisa en los labios del Señor Dios Todopoderoso. Porque la Biblia dice que hay fiesta de delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, gloria al Señor Jesús. Y eso fue lo que hizo Nínive, que pusieron en los labios de Dios una sonrisa, gloria al Señor Jesucristo. De delante de los ángeles está Jehová de los ejércitos. De delante de los ángeles está el Señor Jesucristo. De delante de los ángeles, gloria al Señor Jesús. No están los ángeles riéndose, es Dios quien tiene una sonrisa de saber, gloria al Señor Jesús, que el hombre y la mujer, el joven, gloria al Señor Jesucristo, están siendo frutos dignos de arrepentimiento y se están bautizando en el nombre del Señor Jesucristo y están haciendo frutos, gloria al Señor Jesús, para servirle al Señor, pero para alcanzar, gloria a Dios, la salvación de sus almas. Mire lo que dice: y los hombres de Nínive creyeron, dice, a Dios. Vea la diferencia entre creer en el hombre y creerle a Dios. Ellos dicen que los hombres de Nínive, gloria al Señor Jesús. Mire, no son las mujeres las que creyeron primero. Dice, los hombres de Nínive creyeron, dice, a Dios. Y luego dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, dice, de ellos. Desde el mayor, desde el más anciano, hasta el más chiquillo de ellos, de los de Nínive. Quizá no es permitido por la Biblia bautizar a los niños, pero sí de los 8 años para adelante, gloria al Señor, se pueden bautizar los niños en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Igualmente los jóvenes, igualmente los ancianos, los adultos, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Aunque hay gente que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y no deben de ser así. A lo malo se le llama malo y a lo bueno, bueno. Lo negro es negro y lo blanco es blanco. Y de ese es todo. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó, dice, sobre ceniza. En otras palabras, gloria al Señor Jesucristo, y esto lo quiero decir por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el presidente López Obrador. Señor presidente, usted está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha dado su firma para que los varones se casen con varones y mujeres con mujeres. Usted se ha atrevido a desafiar a Dios y ha puesto en juego la cabeza de la nación entera. Sobre y basta con la idolatría que hay en México. ¿Sabe qué significa la palabra Nínive? La diosa, la madre de los dioses. Y solamente hay un solo Dios y se llama Jesucristo. Ese es el único Dios al que usted lo debe de honrar, al que usted lo debe de respetar, porque por él usted está en la presidencia. Por él usted está gobernando la Ciudad de México. Por él está usted sobre la República Mexicana. Y haber hecho eso es ponerse en contra de nuestro Dios y poner en juego la cabeza de la nación entera. Le aconsejo en el amor de Dios que recapacite para que Dios no lo borre de su memoria. Mire lo que hizo la sabiduría de este hombre llamado rey de Nínive. Este hombre es un sabio
Este hombre es un hombre temeroso de Dios. Mire lo que dice. Dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. En otras palabras, se quitó su grandeza, se quitó su vestido de rey, se quitó su poderío, se arrepintió, buscó la manera de cómo hacer que Dios cambiara su pensamiento, buscó la manera más sabia de acercarse a Dios. Y una de las cosas, gloria al Señor Jesucristo, como hizo David, gloria al Señor Jesús, dice que cuando la arca del pacto entró, gloria al Señor Jesús, a Israel, dice que él se despojó de sus vestiduras y se quitó, dice, su corona de rey y empezó, dice, a danzar en la presencia de nuestro Dios porque estaba contento, porque estaba agradando a nuestro Dios, aleluya, de saber que la presencia de Dios estaba de nuevo en Israel, gloria al Señor Jesús. Y hacía falta la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace falta en las naciones que están siendo violentadas por el diablo y por la muerte? Hace falta la presencia de Dios. Hace falta que la gente se convierta a nuestro Dios. Hace falta que dejen la rapiña, gloria al Señor, el robo, el hurto, y la muerte se apartará de ella. Es necesario que empiecen los gobernantes, gloria al Señor Jesucristo, a convertirse y arrepentirse y hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque no te va a salvar, gloria al Señor Jesucristo, el ir de vez en cuando y doblar rodillas ante una imagen. No te va a salvar, gloria al Señor Jesucristo, ir de rodillas y llegar con las rodillas descarapeladas a una basílica. No te va a salvar, gloria al Señor, y Dios se va a arrepentir de traer mal sobre la nación mientras no te arrepientas, mientras no te conviertas. Busca un lugar donde congregarte, donde hagas frutos dignos de arrepentimiento y le sirvas al Señor Jesucristo. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, y no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, inclusive a los mismos animales, gloria al Señor Jesucristo, pusieron en ayuno, pusieron a toda la nación completa en ayuno, sin beber ni tomar agua, inclusive a los animales, gloria al Señor Jesucristo, porque sabían que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Y había que hacer algo para salvar sus vidas, gloria al Señor Jesucristo. Y usted dirá, hermano, pero es que Dios es un Dios bueno. Dios no, el Dios que usted predica no es el Dios que nosotros conocemos. Entonces tampoco tu papá es tu papá. Porque si tu papá no te castiga, entonces no es tu papá. Porque la Biblia dice que si Dios no nos castiga, somos bastardos. Y Dios nos castiga para que no seamos bastardos. Yo prefiero que Dios me castigue cuando estoy mal porque me ama. Así no solamente es cuando me da regalías, no solamente es cuando me da bendiciones, también es mi papá cuando se enoja conmigo para que yo me arrepienta para mi bien. Y eso es lo que estaba haciendo la nación de Nínive juntamente con su rey. Dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vea lo que manda decir el rey de Nínive. Le manda decir a los hombres y a los animales. Más bien dicho, se están comportando como los animales, sin entendimiento. Pero le pide a los hombres que tanto como ellos, como sus bestias, sus animales, gloria al Señor Jesucristo, no comieran ni bebieran hasta que Dios hiciera algo bueno para ellos. Necesitaban cambiar el pensamiento de Dios. Dicen en las iglesias,
que exhortar a alguien por algo malo no es sabio. Dicen que solamente es Dios quien puede cambiar. Bueno, aquí la Biblia me dice otra cosa. Aquí la Biblia me dice que fue Nínive, fue el rey, las personas, inclusive los animales, quien cambiaron la mente de nuestro Dios. Aquí no fue Dios quien nos cambió a ellos, sino fueron ellos los que hicieron que cambiara Dios para no destruirlos. Yo no creo eso de que Dios va a hacer todo. Dios es todopoderoso, es verdad, pero Dios no cambia a nadie si tú no quieres. Dios no da su autorización para detener las cosas que Él va a traer para mal si primeramente no te arrepientes. Si no eres tú ni yo quien cambiamos la mente de nuestro Dios para bien, para que se pueda cumplir el versículo que dije al principio, que sus pensamientos son de bien y no de mal. Yo prefiero el bien que el mal. Yo no sé qué tú prefieras, amigo mío, hermana, hermano. Si quieres el mal, es tu decisión. Pero yo prefiero el bien y te aconsejo mejor hacer el bien. Porque lo que siembres, eso vas a cegar. Si siembras lo malo, no esperes cosechar algo bueno. Mejor siembra lo bueno, aunque te paguen mal. Porque muchas veces puedes sembrar y podemos sembrar lo bueno, pero muchas veces vamos a cosechar lo malo. Y no porque no hayas hecho el bien, sino porque aquel no quiere hacerte el bien. No quiere regresarte por agradecimiento, por amor, lo que tú le diste. Y eso ha sido una de las causas en los matrimonios que se han desbaratado, en las familias que se han deshecho. Muchas veces, tanto el hombre como la mujer han sabido dar dádivas entre esposos y familia, y muchas veces te han pagado mal y les han pagado mal. Pero en este caso, gloria al Señor Jesucristo, ellos decidieron dar a Dios un arrepentimiento genuino. Y Dios no se iba a retractar de ver lo que ellos estaban haciendo, gloria al Señor, para no ser destruidos. Si usted, amigo, gloria al Señor Jesucristo, hace cosas malas que parecen buenas, entonces es necesario que piense por qué le está yendo mal. Tú puedes estar bendecido económicamente, pero espiritualmente estás mal. Espiritualmente estás mal. ¿Por qué? Porque tienes otro concepto de la palabra de Dios. Piensas que tienes las bendiciones porque eres bueno. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando uno le dijo, Señor bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente mi Padre que está en los cielos es bueno. En otras palabras, él se estaba negando, gloria al Señor Jesucristo. Ni tú ni yo somos buenos. Solamente nuestro Padre Celestial es bueno. Solamente nuestro Dios es bueno, gloria al Señor Jesucristo. Porque nosotros venimos de una naturaleza caída y pecaminosa, gloria al Señor Jesús. Y estos hombres iban a lograr, gloria al Señor Jesucristo, que el pensamiento de nuestro Dios cambiara. Mediante el arrepentimiento, gloria al Señor Jesús. Como dijo Pedro a la nación de Israel, cuando los confronta, gloria, con la palabra y le dice, vosotros crucificasteis al santo. La Biblia dice que ellos se compujeron, dice, de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro y a los demás discípulos que estaban ahí juntamente con las hermanas. Y ahí estaba María, la madre del Señor Jesucristo, y las hermanas del Señor Jesucristo. Y Pedro dice que se puso en pie lleno del Espíritu Santo, gloria al Señor, le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, la primera palabra que le dijo Pedro, le dijo arrepiéntanse. En otras palabras está diciendo dejen de hacer lo malo. Hicieron algo que no tenían que haber hecho, pero por incredulidad,
por ceguera espiritual, lo hicieron. Porque era necesario que el Señor padeciese de los ancianos, de toda esa gente mala, gloria al Señor Jesús, para que se cumplieran las profecías en su vida. Y dice que ellos preguntaron a los discípulos, que a varones hermanos, ¿qué haremos? Y eso es una pregunta que usted debe de hacerse. Cuando haga algo malo, gloria al Señor Jesucristo. Cuando le diga groserías a su madre y a su padre. La Biblia dice que debes de honrar a tu padre y a tu madre para que tenga largura de días. Y gloria al Señor en esta tierra y no sea cortada tu vida. Es el primer mandamiento con promesa de parte de nuestro Dios. Y te vaya bien, dice la palabra del Señor en esta tierra. Cuando robes algo, tan siquiera cuando agarres un billetito y se lo saques de la bolsa de la mamá, o tomes algo que se le cayó a alguien y no se lo regreses, cuando digas muchas groserías, cuando tomes y fumes y te drogues, cuando le seas infiel a tu mujer o le eres infiel a tu esposo, gloria al Señor Jesús, eso es malo. Cuando dejes de hacer eso, gloria al Señor Jesucristo, es cuando te va a ir y bien. Es cuando vas a ser bendecido, es cuando vas a ser prosperado, pero sobre todo, gloria al Señor Jesucristo, cuando busques al verdadero Dios, cuando hagas frutos dignos de arrepentimiento, el pensamiento de nuestro Dios va a cambiar para bien, gloria al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira? Y no, dice, pereceremos. Mire con qué palabras habla el rey. Gloria al Señor Jesús, a los ancianos de Nínive, a la nación completa de Nínive. Le dice, ¿quién sabe? En otras palabras, él no sabe si lo que van a hacer va a ser agradable a Dios. Si Dios quizás se arrepienta. Él no sabe el pensamiento de nuestro Dios, no lo conoce. Por eso es que dice, ¿quién sabe si se volverá? En otras palabras, ¿quién sabe si se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe si Dios cambia su pensamiento? ¿Quién sabe si Dios quiera perdonarnos por esto malo que hemos hecho? Ahora que nos estamos apartando de lo malo, que nos estamos convirtiendo a Él, que lo estamos buscando a Él. En otras palabras, ¿quién sabe si Dios cambie su manera de pensar ahora que ya dejemos de robar? ¿Quién sabe si Dios cambie su manera de pensar en contra de nosotros ahora que dejemos de matar, ahora que dejemos de idolatrar a las imágenes, ahora que dejemos de hacer brujería, ahora de que dejemos de consultar a los muertos, ahora que dejemos de consultar, gloria al Señor Jesús, a las cartas, ahora que dejemos de consultar al tarot, ahora que dejemos de consultar a las imágenes y los lugares malos y paganos, ahora que dejemos de fumar, de drogarnos, de andar infieles? ¿Quién sabe si Dios nos oiga y se arrepienta de esto malo que va a traer contra nosotros, contra toda la nación de Nínive? ¿Quién sabe, amigo, hermano, gloria al Señor, si Dios se arrepienta, gloria al Señor Jesús, de no traerte mal sobre tu vida? Mira lo que dice. Se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Mire lo que lo que lograron hacer en Dios. Por eso le digo que Dios es poderoso y todo lo puede hacer. Por eso se le llama el Todopoderoso. Pero también es un Dios de misericordia que primero mira tu accionar, mira mi accionar, mira mi camino, mira mi corazón y conoce mi mente, si hay maldad en ella y si en los designios de mi corazón está hacer lo malo. Primero soy yo quien tiene que tomar la decisión. Usted, amigo, usted, hermano, hermana, la decisión de cambiar el corazón de nuestro Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros dejamos de hacer lo malo. Es que Dios es el que cambia a la gente. Dios. No, Señor. Está usted mal, gloria al Señor Jesucristo, en decir que tiene que ser Dios quien cambie la actitud de aquel hombre que se
se porta mal. No, no, Señor. Dios determina cuando una nación va a ser destruida y manda a los mensajeros para que a ver si se arrepiente, les da una oportunidad. Y es lo que Dios va a hacer. A lo mejor el próximo año, no lo sé, o quizás próximamente los 5 años que la pandemia termine. Dios está dando oportunidad a las personas de que se arrepientan y vengan a sus caminos y se conviertan al Señor Jesucristo. Por eso le dijo al apóstol Pablo que le predicara a los gentiles, que llevara su palabra a los reyes, que hablara a su pueblo, gloria al Señor, para que se conviertan, gloria al Señor, de las tinieblas a la luz admirable y de la potestad de Satanás a la fe, dijo el Señor, que es en mí. En otras palabras, que se convirtieran de las tinieblas, o sea, de la oscuridad en la que anda este mundo, se tiene que convertir a la luz admirable de nuestro Dios, para que no anden en ceguera espiritual, que se conviertan, gloria al Señor Jesucristo, de sus malos caminos, de la potestad, o sea, del poder de Satanás, a la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, amigo, que usted se convierta de la potestad, de las tinieblas, a la luz y a la fe en el Señor Jesucristo. En usted está realmente, si usted quiere cambiar el pensamiento de nuestro Dios, en usted está. Dios lo puede hacer todo, Dios puede hacerlo todo y no se puede negar. Pero Dios no va a hacer nada si tú no quieres. Dios no es como el diablo, que es un sinvergüenza y se mete donde quiere y con quien quiera. Dios no es así, Dios es un Dios caballero. Por eso nos dio, gloria al Señor, el libre albedrío para que nosotros decidiéramos, gloria al Señor, entre lo bueno y lo malo, entre el camino recto o el camino torcido. Yo tuve la oportunidad de conocer al Señor a los 28 años. Dejé el mal camino. Dejé de fumar, de drogarme, de andar de sinvergüenza. Dejé de hacer todas esas cosas malas y ir por el camino derecho. Y todavía sigo en el camino. No ha sido fácil, pero sigo todavía adelante. Entonces sigo todavía, gloria al Señor, y le doy gloria a Dios porque Él fue quien me encontró. Alguien me habló del Señor Jesucristo. Alguien dijo, gloria al Señor, que Él era un Dios bueno y perfecto, que era un Dios de misericordia. O sea, a pesar de que yo había hecho cosas malas, aún en contra de Él, Dios tuvo misericordia a mí, lo puede tener también de ti. Yo no creo, gloria al Señor Jesucristo, que es Dios, es Dios, es Dios, y nosotros sigamos haciendo lo malo. Ah, sí, es Dios, es Dios. Ah, sí, Dios, Dios, Dios. Y ese concepto lo tienen muchos pastores en las iglesias. No le digan nada a la hermana. No le digan nada porque se cortó el pelo. No le exhorte. No hable del infierno. Hoy no. Eso no es así. Dejen que Dios sea el que trate. Sea Dios quien la cambie. Sea Dios quien lo cambie. Sea Dios, sí. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Primero nosotros, para que Dios haga lo que le corresponde a Él. Gloria al Señor Jesús. Mire lo que hizo que esta actitud de estos varones cambiara la mentalidad de Dios. Mire lo que dice. Y vio Dios. Mire lo que dice. Y vio Dios lo que hicieron. Aleluya. Y vio Dios lo que hicieron. Vea cómo es que Dios no es el Dios que está en algunos lugares, que está así muerto. Nuestro Dios vive. Se levantó al tercer día, gloria al Señor Jesucristo, de la tumba y se sentó a la diestra del Dios Padre en las alturas. En otras palabras, se sentó en su potestad, en su poder, gloria al Señor Jesús.
Y dice, y vio Dios. Vea que Dios vio la actitud que ellos tomaron para salvar su vida y la vida de su rey y la vida de los que gobernaba, de su familia, de sus hijos. No dice que Dios los cambió. No dice que Dios los trató con ellos. No. Dios había determinado borrar a Nínive de esta tierra y a todas las familias en general. A Dios no le importa, gloria al Señor Jesucristo, cuando no obedecen, sean niños, sean jóvenes, adultos y ancianos, aunque hay muchos derechos en esta tierra que defienden hasta el más malo. Pero cuando hay alguien que se porta mal y no cambia su actitud para bien, Dios decide cortarlo. ¿Y quién le ha de decir a él que está mal? Dios todo lo que hace, lo hace en su soberanía. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién le va a decir a Dios que esta pandemia está mal? Al contrario, a través de esta pandemia mucha gente se está arrepintiendo, gloria al Señor Jesús, y está viniendo los caminos de Dios. ¿Qué esperas, gloria al Señor Jesucristo, para arrepentirte? ¿Qué esperas para buscar una iglesia del nombre del Señor Jesucristo donde bauticen en Hechos 2:38? ¿Qué esperas, gloria al Señor Jesús, para bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo? Para que tu nombre se escriba en el libro de la vida, gloria al Señor Jesús. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Vea lo que hicieron ellos para que Dios se arrepintiera. Por eso me gozo en la palabra de mi Dios. Que es que Dios, que Dios sea que los cambie, que sea Dios. Sí, Dios puede hacerlo todo y lo va a seguir haciendo el todo porque Él es el Todopoderoso. Y tú seguir mal. Y si morir haciendo lo malo no te conviene. Mejor es que tomes el camino, gloria al Señor Jesucristo, derecho, y hagas frutos dignos de arrepentimiento para que Dios cambie su pensamiento hacia ti, que no has querido dejar el mal camino. Que había dicho que les haría y no lo hizo. Vea que Dios miró la actitud de ellos. Dios no los cambió. Fueron ellos quienes cambiaron el pensamiento de nuestro Dios cuando decidieron arrepentirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. Gloria al Señor Jesús. No es que Dios no pueda cambiarlo todo. No es eso. Es que también usted como varón, como mujer, gloria al Señor Jesucristo, que está haciendo lo malo en las naciones completas, que están matando a diestra y siniestra, está en usted, gloria al Señor, que Dios cambie su pensamiento hacia toda la nación completa. Es tiempo de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento que cambien el pensamiento de nuestro Dios para bien y no para mal. Es tiempo, hermano, hermana, amigo que esté escuchando. Si usted está haciendo obras malas, conviértase al Señor Jesucristo. Hermano, la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz admirable y de la potestad de Satanás a la fe en nuestro Señor Jesucristo. No que te conviertas tú a la potestad de Satanás y a lo malo. Eso no es así. Dios lo va a hacer todo, sí, pero cuando des el paso de fe. Dios va a hacer cosas grandes y poderosas cuando decidas cambiar tu actitud mala hacia las cosas buenas de nuestro Dios. Quizás te van a criticar como lo han hecho y siempre lo van a hacer.
Ay, santurrón, ay, el santurrón, el santurrón. Prefiero mejor que seamos santurrones, pero salvos, gloria al Señor Jesús. Prefiero mejor ser santurrón, pero sabio, gloria al Señor Jesucristo. Prefiero ser santurrón, pero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no perecer juntamente con los incrédulos, gloria al Señor Jesús. Prefiero hacer frutos de arrepentimiento, gloria al Señor Jesucristo, y no que me llamen generación de víbora. Mire lo que dice en Mateo 3:8, gloria al Señor Jesús, y con esto termino. Desde el 5 dice, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, dice, sus pecados. ¿Quién los bautizaba con agua? Juan el Bautista. Y dice que salían de todas partes. Dice que salían de Jerusalén, de Judea, de la provincia alrededor del Jordán. Dice que eran bautizados en el Jordán, confesando, dice, sus pecados. En otras palabras, confesaban lo malo que hacían y eran bautizados. Hay gente que no cree en el bautismo, pero la palabra de Dios dice que ahora este bautismo os salva, gloria al Señor Jesús. Ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo salva, gloria al Señor Jesús. No necesitamos confesar nuestros pecados a nuestros pastores, no. Dios perdona los pecados más ocultos en tu vida, gloria al Señor Jesús. Dios perdona, gloria al Señor, y dice que Él toma nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos nunca más, gloria al Señor Jesús. Dice que he aquí las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Todas nuestras cosas pasadas, todas las cosas que hemos hecho malas, dice que pasaron. Y aquí, dice, todas, dice, son nuevas. Dios hace de nuestra vida algo nuevo, gloria al Señor Jesús. Hace que nuestros cuerpos sean nuevos, gloria al Señor, para depositar su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este cuerpo, gloria al Señor Jesús, para que Él viva con nosotros. Y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién, le dice Juan, los enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿quién os enseñó que viniendo a mí para ser bautizados y no teniendo obras buenas, no teniendo frutos dignos de arrepentimiento, van a poder escapar de la ira de nuestro Dios? ¿Quién nos enseñó? En otras palabras, les estaba advirtiendo que si no tenían frutos dignos de arrepentimiento, si no dejaban de perseguir a las personas, de robarlas, si no guardaban, en otras palabras, obligaban a otras personas a seguir la ley y hacer lo que la ley, pero ellos no lo hacían. En ciertas ocasiones querían que el Señor no sanara en sábado porque era el día del Sabbat, era el día del descanso. No, nadie tenía que hacer nada, pero el Señor los confrontaba y le decía: ¿acaso si uno de sus bueyes no cae a una cisterna, o en un hoyo, no va y lo saca? Querían que Jesús se sometiera a la ley, pero ellos no se sometían a la ley. Ellos querían que Jesús y la gente se sometieran a la ley, pero ellos no se sometían a la ley. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creen y creían, y creo que siguen creyendo, como mucha gente, creen en la reencarnación. Y eso es totalmente falso, es una mentira del diablo. La gente no vuelve a reencarnar porque está escrito que una sola vez muere el hombre y después de esto el juicio, gloria al Señor Jesús. El juicio solamente es para la gente que no se arrepintió, que murió en sus pecados, gloria al Señor Jesús. Por eso en ciertas ocasiones el Señor confronta a los escribas y a los fariseos y les dice, gloria al Señor Jesucristo: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado, dice, moriréis.
En otras palabras, le estaba diciendo, si no creen que yo soy, ¿quién es el yo soy? Jehová de los ejércitos. Así se le presentó a Moisés. Le dijo, ve y dile a mi pueblo que os envía el yo soy, os envía a vosotros. En otras palabras, gloria al Señor, el Señor estaba hablando como Dios. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado, dice, moriréis. No tenían frutos, no tenían fe en el Señor, no creían en sus milagros, aborrecían la grandeza de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Por eso en cierta ocasión el Señor también le dijo, gloria al Señor, antes que Abraham, yo soy. Y ellos le dijeron, no tiene ni 50 años y ya conocías a nuestro padre Abraham. Y el Señor le dijo, antes que era Abraham, yo soy. Porque él quiso ver mi día y lo vio, dijo, y se gozó, gloria al Señor Jesús. No tenían frutos de arrepentimiento, pero confrontaban al Señor. Y el Señor les hablaba con dureza. Les hablaba para hacerles ver que estaban mal. En ciertas ocasiones el Señor hizo que se arrepintieran cuando iban a apedrear a la mujer hallada en adulterio. Esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. ¿Qué decís tú, maestro? Y el Señor le dijo, si alguno está libre de pecado, que arroje, dijo, la primera piedra. En otras palabras, le estaba confrontando su pecado. En otras palabras, dice que desde el más pequeño hasta el más grande soltó la piedra y la tiró. No tenían frutos de arrepentimiento y lo hacían para hacer caer al Señor en algo. Mire lo que le dijo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. El árbol, amigo, es usted. El árbol soy yo. La Biblia dice que si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, a la verdad, dice, el hacha ya está puesta en la raíz para cortar el árbol que no lleva buen fruto. Si usted, amigo, no se arrepiente y muere sin Dios, no espere que va a entrar en la gloria. Si usted, hermano, hermana, se aparta de los caminos de Dios y no se arrepiente antes de que Dios decida cortarlo, no espere entrar en el reino de Dios. No espere ser levantado cuando suene la trompeta. Tenemos que ser sabios y temer a Dios. Es el principio de sabiduría. Tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Joven, si tú te estás desviando, arrepiéntete. Hermano, hermana, si usted se está desviando de los caminos de Dios, arrepiéntase. Haga frutos dignos de arrepentimiento para que Dios quite su rostro en contra de usted. Yo he hecho esto muchas veces y le doy gracias al Señor porque Él me ha mostrado su misericordia. Él me ha mostrado, gloria al Señor, su grandeza, su amor, de que cuando uno está mal y se arrepiente, uno hace que Él se arrepienta de del mal que puede traer sobre nosotros, aún sobre nosotros como hijos, porque nos ama. Amigo, no es un regaño, no es que esté molesto, pero piensa un poco, piensa cómo es que el diablo y la muerte están matando a mucha de tu familia, están matando a mucha gente. ¿Por qué?
Piensa, y una de las cosas que yo miré cuando vivía en Empalme fue la hechicería. Fue que mucha gente y muchos de nosotros practicábamos la brujería y visitábamos a muchos brujos y consultábamos las cartas y visitábamos. Es más, inclusive hay mucha gente que va y adora a Judas Iscariote, esa imagen, a Valverde, que era es el santo de los narcotraficantes. Adoran a la muerte. Amigo, de verdad te lo digo, arrepiéntete. Busca un lugar de congregación donde bauticen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Puedes ir a un lugar y preguntarle al pastor, pastor, ¿cómo bautiza usted aquí? Y si él le dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se quede. Si usted va y usted pregunta y le dice, bautizamos en Hechos 2:38. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús, hermano, hermana, amigo. Estoy contento, gloria al Señor, de traerte este mensaje. Gloria al Señor Jesucristo. Vuelvo y reitero, hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque eso es lo que va a hacer que el pensamiento y las intenciones de nuestro Dios para mal se conviertan para bien. Que Dios te bendiga, gloria al Señor Jesucristo, y dentro de algún tiempo de nuevo voy a estar contigo. Buenas noches y que Dios te bendiga.